Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Nunca más, dos palabras que se han convertido en un lema inoxidable, dos palabras que no han sido vaciadas de sentido, dos palabras con las que hemos empezado el programa de hoy, que seguramente escucharemos repetir en todos los tonos, en todos los colores de voz hoy a la tarde, y ojalá que se repitan todos los otros días del año en la República Argentina, porque son las palabras que se han convertido en un ícono de la defensa de la memoria, de la verdad y de la justicia. Y hoy contamos aquí con la presencia de Graciela Fernández Mejide, una gran alegría recibirte, porque es un día muy especial para nosotros, para toda la ciudadanía y sobre todo para el pueblo argentino que enarbola bien en alto la bandera de la memoria, sobre todo, ¿no? Así que, Graciela, muchas gracias por haber venido. Sos una referente indiscutida de los derechos humanos en la Argentina. Y lo primero que me gustaría preguntarte para inaugurar la charla es ¿cuál es el desafío hoy de perpetuar la idea de la memoria, sobre todo para generaciones que han nacido después del 83, que hoy ocupan el centro de la vida pública y que no han vivido esta noche tan oscura de la dictadura? Hoy venía charlando hasta acá en el taxi con la productora que vive muy cerca de mi casa y vinimos juntas, la productora de este programa, ¿no? Y yo le decía, si uno se refiere a aquello que provocó el Nunca Más, es decir, la tragedia de los 70, por llamarlo de una manera genérica, que si después quieren entramos más. Hoy por hoy, yo diría que en todos estos años, después de recuperada la democracia, se logró en la Argentina, ante dos demandas, verdad y justicia, bastante verdad. Todavía nos falta aquella que deberían decir las Fuerzas Armadas, los militares implicados, y bastante justicia, sobre todo si uno mira en los pueblos de alrededor nuestro, en los países que pasaron por la misma situación. Es más, en este momento siguen los juicios que se reabrieron en 2003 y 2005. Por eso, tal vez el reclamo hoy ya no es verdad y justicia, porque está ocurriendo. Los instrumentos de la democracia lo están poniendo en marcha, eso hasta donde sea posible. Hoy, para mí, este día debería hacernos reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano. Es decir, los derechos que tiene un ciudadano y cómo se pierden cuando hay una dictadura, cuando no estás en democracia. Aún aquellos que no pasaron por la situación de desaparecido o que tuvieron un desaparecido o asesinado por el terrorismo de Estado, o los que pasaron por las cárceles terribles de la dictadura, o las torturas. Aquel que creyó que había zafado durante la dictadura, no podía leer lo que quería, no tenía la información que merecía porque los medios estaban sojuzgados, los jueces estaban al servicio o atemorizados por la dictadura. Yo recordaba que las matemáticas de conjunto, que fue como una revolución dentro de la enseñanza de las matemáticas, fueron declaradas subversivas. A ese nivel se podía llegar de absurdo y de ridiculez si no fuera que el marco general era una tragedia. Entonces, aunque creas que escapaste de la tragedia, estuviste inmerso en la tragedia. Y todo aquel, cuando yo oigo una consigna de estas características, Macri basura, vos sos la dictadura, digo a los que vivieron la dictadura, ¿se acuerdan lo que era una dictadura? Y digo a la gente joven, ¿se imaginan lo que es una dictadura? Porque cuando hay un gobierno elegido por el pueblo, es más, hasta si somos opositores, lo que tenemos que hacer es mejorar la propuesta opositora para llegar a gobernar en una alternancia que es lógica y propia de cualquier democracia que se quiere fuerte. Ahora, es muy distinto lo que es dictadura a lo que es democracia. Aún democracia débil, como nosotros tenemos, por instituciones todavía débiles.
Para mí es un honor tenerla. A Graciela casi me emociona porque ella, muchos chicos no lo saben, recién Graciela le hablaba a cámara y le hablaba a los más chicos que quizás no vivieron la dictadura y quizás para muchos es casi un eslogan a esta altura, porque Graciela... Después te cuento una anécdota con eso. Por favor. Le cuento también a los más jóvenes que Graciela fue protagonista en primera persona por cosas buenas y por cosas malas de la dictadura. Graciela todavía está buscando, después nos dirás, su hijo. Entraron a su casa a medio de la madrugada y se llevaron al hijo de Graciela, que tenía 17 años en ese momento. Y Graciela no solamente se quedó con el dolor, que muchas madres y abuelas todavía lo tienen, sino que además, después, formó parte de la CONADEP, cuando volvió la democracia y Alfonsín dijo, bueno, vamos a investigar lo que pasó y vamos a juzgar a los culpables, si es que son culpables o no, vamos a juzgar lo que pasó en esos 7 años. Graciela formó parte de la CONADEP también, es decir, sufrió en carne propia el secuestro de un hijo y la desaparición, y después también formaste parte de la historia, o sea, sos parte de la historia para nosotros. Y eso me emociona. ¿Qué sentís un 24 de marzo? Y perdón que te tutee, porque también transmitís eso. Me sentiría rara si me trataran de ustedes. Bueno, entonces me relajo. Medio como que soy de la familia de mucha gente, me le metí muchas veces a través de la televisión. Estuve sentada en su living con mucha gente. ¿Qué siento los 24 de marzo? Mira, por cierto, no es lo mismo las sensaciones de ahora que lo que había sido más cercano a la fecha. A mí se me mezcla mucho con el día en que nació Pablo, que fue un 3 de marzo. Es cierto, Pablo tenía 17 años. Yo siento, por un lado, esa carga afectiva, que es inevitable, ese telón gris que te queda detrás, aun cuando sigas adelante con tu vida, haciendo un esfuerzo, porque en algún momento hay que hacer un esfuerzo muy grande para salir de ese momento que te tiene atrapada. Y de ahí es donde yo distingo la verdad en la historia, ¿no? Es verdad un testimonio, aquel que dice, cuando estaba en mi casa y se llevaron a mi hijo, y es muy fuerte y ayuda a construir la historia. Y también es importante la verdad histórica, entender qué pasaba y por qué se llevaron a mi hijo, porque qué es lo que se había construido y qué es lo que la sociedad había permitido construir. Porque cuando se da el golpe del 76, había muchos sectores que fueron protagonistas activos para que ocurriera, o pasivos que lo dejaron hacer. Entonces hagámonos cargo, eso no se arregla descolgando el cuadro de Videla. Mejor que esté Videla y que recordemos que mucha gente lo apoyó y lo vivó en el Mundial del 78. Recordemos que es parte de nuestra historia, fuimos capaces de aceptar ese gobierno, por lo menos algunos. Sí, me parece muy valioso, Graciela, que sostengas aquí las ideas de ciudadanía y libertad, ¿no? Porque hoy, que a muchos jóvenes, como decíamos recién, nacidos después del 83, la idea de la dictadura le parece lejana, ajena, por lo menos, tanto que la palabra está vacía de sentido cuando se habla de la dictadura de la moda, de la dictadura de las redes sociales, de la dictadura de la televisión. Y en realidad una dictadura es algo tan singular, tan extraordinario y tan monstruoso que lo que haría sería poner en cuestión, en duda, todo el estilo de vida que hoy una persona nacida después del 83 practica. Porque es como vos decís, no solo habría un tajo en lo político o en lo social, sino en los consumos culturales, en las costumbres, en la posibilidad de juntarse con los amigos, de ir a la esquina a tomar una cerveza. En las reuniones, en ese momento, cuando había estado de sitio, estaban prohibidas las reuniones de más de 3 personas. Es cierto que no será riguroso en la aplicación, pero estaba si previendo... estaban en una plaza, esas 3 personas, en un living de una casa no, pero si estaban en una plaza 3 personas... Para que se intente entender qué es lo que pasó. Y con respecto a la medición de qué nos pasó, yo tengo una anécdota con un chico no hace mucho, de 19 años, muy inquieto, que andaba buscando un libro mío, que estaba agotado, qué sé yo, y bueno, se puso en contacto conmigo, ingresando en la carrera de Ciencias Políticas, que me dijo, Graciela, yo tuve que leer el libro de Born, sobre los Born, el secuestro de los Born, de María O'Donnell,
para darme cuenta, yo y mis compañeros, porque hablábamos del tema, que en realidad Montoneros no se formó para luchar contra la dictadura, sino que venía de antes. ¿Por qué pasa eso? Porque hubo un relato. Hubo un relato que dijo esos jóvenes que luchaban contra la dictadura. Es verdad que en los años anteriores y desde el 30 en adelante hubo más de un golpe de Estado y más de una dictadura. Y es verdad que mucha gente se oponía a esa dictadura y que fue creciendo ese enfrentamiento. Pero también es cierto que habiendo logrado unas elecciones en 1973 donde Perón llegó, y llegó con 62% de los votos, quiere decir mucho voto no peronista, que creyó que Perón llegaba y se terminaban los enfrentamientos que había, emprendió de nuevo, tomó la clandestinidad y emprendió de nuevo la lucha armada. Es decir, desconoció el valor de los votos. Esto nos está hablando de un pensamiento autoritario en muchos sectores. De ahí es lo que tenemos que vigilar nosotros, en nosotros mismos, ¿no? Y en nuestras relaciones, ese pensamiento autoritario al cual le cuesta mucho escuchar otra voz, una voz diferente. Y pensar que esa voz diferente le puede servir para ser mejor, o eventualmente rechazar, pero cuando uno descalifica de entrada al que habla de algo distinto, porque es más cómodo escuchar lo que a uno le gusta, se pierde la oportunidad de crecer. Y es un desafío en la democracia eso. Vos decías, y vamos a repetirlo, no es el mejor de los sistemas, lo dijo Churchill, que era tan viejo como yo cuando se murió, un poco más viejo, como yo ahora, ¿no? Pero es el mejor que conseguimos armar. Y de hecho otros intentos de distintas características, bueno, fracasaron, ¿no? Así que hay que cuidarla todos los días, me quedo con eso. Es decir, una dictadura militar como la que empezó el 24 de marzo del 76 no nació de un repollo. No fue que de golpe vinieron militares, o sea, fue la consecuencia de algo. Fue la consecuencia de un desprecio muy grande por la democracia. En la época de los 60, principios de los 70, el concepto de democracia para un sector más revolucionario, se consideraba pequeño burgués y era peyorativo. Y el concepto de derechos humanos ni se podía pensar, siendo que había gente que estaba dispuesto a dar su vida y a tomar vidas. ¿Cuándo se pone en valor el tema de derechos humanos? Cuando nos dimos cuenta de qué significaba que se hubiera perdido el respeto desde el Estado a los derechos humanos, integralmente, y que lo que significaba un Estado terrorista. Ahí nos dimos cuenta del valor de los derechos humanos. Sobre todo de los derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a no ser perseguido por sus ideas. Si les parece, vamos a compartir un tape que muestra parte de la actividad, de la acción de Graciela durante aquella época. Abrimos la puerta y ahí estaban 4 hombres. Entraron 3 de ellos al departamento, iban armados, uno con arma larga, 2 con armas cortas. Volvieron a pasar delante nuestro. Uno de ellos se dirigió al cuarto donde dormían los chicos y ahí mi marido le dijo, por favor no despierten a los chicos. Cuando le pidieron el documento, Pablito dijo que lo tenía en la campera en el living. Después habló de un traslado y me dijo, creo que no era un camión grande porque no era un traslado grande, era un traslado chico. Bueno, esa es la última noticia que hemos tenido de Pablito. La democracia también permitió el juicio a las juntas. Así es. Exactamente. La gente permitió. No un absurdo, no un abstracto. Claro, no una idea abstracta como la democracia, porque la democracia está constituida por ciudadanos, justamente. Eso es lo que hay que defender. Y por ciudadanos que eligieron distinto de lo que se pensaba.
Nadie creía que el PJ podía perder las elecciones del 83. Nadie creía, salvo Alfonsín y los que estaban con él, ¿no? Que creía a pie firme que él iba a ganar. Sin embargo, cuando ponen como candidato al doctor Armendáriz, una excelente persona en la provincia de Buenos Aires, es porque descontaban que la provincia se perdía. Haber ganado la provincia de Buenos Aires, primera vez que un partido no peronista lo ganaba, significa que hubo mucho voto peronista que estaba harto de la violencia y harto de los golpes de Estado. Yo creo, si quiero interpretar la voz de la sociedad en ese momento, es basta de los militares diciendo que están por encima de la patria y que vienen a poner orden donde los civiles no los pueden poner. Basta, se acabó. De ahí que la propuesta, vamos a investigar, y va a haber un enjuiciamiento, así fuera como fue la propuesta las 3 primeras juntas, porque esa era la propuesta de Alfonsín, después vino en otra cosa. A la gente le gustó más que Luder diciendo vamos a amnistiar porque los militares se autoamnistiaron, siguiendo una tradición y en realidad escondiendo que le era muy difícil metabolizar al peronismo la lucha final que fue enconada entre la derecha y la izquierda del propio peronismo, ¿no? Ahora, tomo 2 conceptos, Graciela, de lo que estás contando. Primero, el juicio a las juntas que se hizo con la vuelta de la democracia y que quizás, es la pregunta, se valoró más, todavía más, con el paso del tiempo. Y el hecho de que Alfonsín no solamente enjuició a la junta, sino que también se investigó lo que había provocado el golpe militar. Es decir, fue un juicio completo, es decir, buscando responsabilidades. Obviamente el terrorismo de Estado siempre es un poco más grave, pero había guerrillas y se enjuició a todos. No un poco. Cuando uno habla de terrorismo de Estado es el terrorismo absoluto. Y te digo por qué. No solamente el que viene de quien está en el poder de turno. Porque cuando vos tenés un guerrillero, armado, entrenado y todo lo demás, que le confían una misión de secuestrar y matar a alguien, pongámoslo en el peor de los puntos. Esa persona está cometiendo un delito y hay leyes que aplicadas con toda la severidad que sea y respetando sus derechos, juzgan ese delito. Cuando un Estado determina hay que secuestrar a X cantidad de personas, y si no por cantidad, a este, aquel, y cuando este declare y dé más nombres, sigan con aquel y con aquel y con aquel, y lo deje librado a cada cuerpo de ejército, como ocurría, y además se oculta el interrogatorio, y además no se le permita defensa en juicio, y además no se apliquen ni las leyes de la guerra, y además, para eliminar nuestra responsabilidad, después ocultamos el cadáver y decimos que no existió, ya es el terror absoluto. Claro. Es el terror absoluto. Porque el guerrillero, la única forma que tiene de eludir el castigo es escapando. Y pone su escudo en su pellejo. Vamos. Y la estrategia que haya tenido para evitar ser detenido. Pero el ejército, el Estado tiene todas las herramientas para atacar y para garantizarse la impunidad. De ahí que la culminación de ese hecho, cuando está la derrota de Malvinas y es evidente que no van a poder negociar una salida, ¿qué hacen los militares? Se autoamnistían. Ahora, más de 30 años después de esas imágenes, ¿qué te devuelve la pantalla cuando te ves ahí declarando en el juicio? Por lo pronto viste el color del pelo. Que es lo que uno mira en televisión. Claro. Pero en el recuerdo, en la emoción. Fue muy intenso todo lo que significó, toda la resistencia a la dictadura fue muy intensa. Piensen que éramos 8 organismos históricos con diferencias que ahora se hacen más evidentes, pero cuando ya... que esas diferencias se tapaban y se trataban de limar porque había un enemigo rotundo y peligroso que nos unía a todos. Y que acababa de gobernar el país hasta hacía un año, ¿no? Porque durante la dictadura, mi querido. Me refería a la CONADEP después. No, digo, la CONADEP... enjuiciar o CONADEP investigar fue cuando una los comisión, militares tenían poder todavía. Claro, que trabajaba
mucha de la gente con temor, hubo gente que se fue, Claro. porque gente convocada, que no de la comisión, sino gente que se fue porque tuvo miedo, legítimamente. Y después la tensión de esperar a ver si, tal y como preveía la ley de Alfonsín, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iba o no a juzgar las responsabilidades. ¿Cuál era la idea política de Alfonsín? Que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Tribunal Natural, juzgue a las 3 primeras juntas y que limpie y diga, estos son los máximos responsables, los demás cumplieron con las órdenes que les dieron y ahí arreglamos. Lo que pasa es que en el Senado, un gobernador que tenía a su hermano senador, Zapag, que tenía 2 hijos desaparecidos, introdujo una cláusula en la modificación del Código Militar, por el cual se pudo juzgar civilmente después, en la que decía que había que juzgar todos los delitos atroces y aberrantes. Eso abrió una puertecita a bajar. Y cuando terminó el juicio, porque los militares no se quisieron juzgar a sí mismos, y se hizo el juicio civil, toda esa tensión la íbamos viviendo día a día. Se juzgan, no se juzgan, quiénes van a ser los jueces, cómo los ayudamos, cómo ayudamos a la fiscalía a conseguir más testigos, etcétera, etcétera. Termina la sentencia diciendo, señores, acá todos los delitos fueron atroces y aberrantes. Por eso son crímenes de lesa humanidad. Y ahí bajó el enjuiciamiento a todos. De ahí que se pudieran retomar en 2003 y el 2005. ¿no? Graciela, muchas gracias por haber venido. Es un gran gusto ¿Qué conversar clase con de vos. historia, chicos? No, es que es historia exacto. acá en el estudio. Y aparte es lo valioso también de poder tener un espacio como este en un canal público, poder hablar con tiempo. Y Yo tenía cuando estaba entrando, Sí. ustedes estaban recordando a Rodolfo Walsh y dijeron que iban a recordar. Rodolfo Walsh era el responsable de inteligencia de Montoneros. Después, cuando él lo mataron, ese lugar lo ocupó Horacio Berbisky. Rodolfo Walsh avisó a la conducción de Montoneros que había que replegarse. Su informe y su consejo era el reflujo. Esconderse, disimularse, no seguir la lucha porque iban a la destrucción completa. Cajonearon esa información porque privó el espíritu militarista y la visión de que el poder estaba en la boca del fusil. Ojo, cuando hay enfrentamientos que transforman al adversario en enemigo. gracias, Graciela, por haber venido. Un gustazo enorme. Gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Graciela Fernández Meijide, hemos logrado como sociedad no quitarle el sentido a esas 2 palabras. Nunca más. No tienen un sentido inequívoco. Así que hemos logrado eso 41 años después del golpe de Estado, 30 y pico de años después del juicio a las juntas, y hoy 24 de marzo un deseo que multiplicamos por el resto de los días del año, memoria, verdad y justicia, las 3 cosas. Nos vamos a la tanda, amigos, hasta el mediodía juntos por el canal de la ciudad.